Voy a comenzar, Andrés, con decirte más o menos lo que yo entiendo por sujeto. ¿Ok? Sujeto es una persona que es consciente, que tiene una conciencia única, que no puede parecerse a nadie más. ¿Ok? En cuanto a subjetividad, va a ser tres cosas que considero importantes: percepción, argumento y lenguaje. Esas tres cosas basadas en el punto de vista del sujeto. Y en cuanto al proceso de identidad, ¿okay? Tomando en cuenta que la identidad es el conjunto de rasgos propios, que es la conciencia que tiene el sujeto en sí mismo, el proceso de identidad va a ser toda esa estructura que el sujeto hace, que su experiencia enriquezca lo que él va a representar hacia la sociedad. Eso es lo que yo entiendo como un proceso de identidad, de formación de identidad. ¿Okay? Abriendo este paso previo, ¿okay? Voy a decir mi nombre y apellido. Soy William Antonio Mogollón Urbanich. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD. Estamos viendo en esta materia sujeto, comunidad e interacción social. El código de la materia es 40005A, piso 471, y nuestro grupo es el 4005, piso 52. ¿Okay? Esta entrevista se realiza en marzo 20 del 2018, conjuntamente con mi cuñado, candidato a doctor Andrés Zambrano, desde París, región parisina, Francia, y yo que me encuentro en Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Ok, Andrés, por favor, dinos nombre, apellido, profesión y la carrera académica que tienes actualmente, y todo lo que estás haciendo en el mundo académico. Soy Andrés Zambrano, sociólogo de formación, y actualmente me encuentro realizando un doctorado en estudios políticos en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, ubicada en París, Francia. Exacto. Okay. Mi tesis doctoral trata sobre el proceso autoritario que se lleva a cabo en Venezuela desde hace ya más de una década, y cómo el país poco a poco perdió su régimen democrático. Perfecto. Andrés, ahora nos podemos dedicar a la entrevista. ¿Qué entiendes tú por eso que yo hablé? Por sujeto, subjetividad e identidad. Por una diferencia entre la sociología clásica y la sociología contemporánea. La sociología clásica, su gran aporte fue decir que la sociedad es ante todo un sistema. La sociedad también es el actor. Cuando los actores pueden definirse más allá del sistema, es decir, más allá de las normas en las que ellos fueron socializados, los actores se conforman en sujetos. Okay. Entonces tienen una propiedad especial. Los actores que pueden definirse más allá del sistema social tienen una cualidad diferente a la cual uno puede llamar sujeto. Okay. Es decir, ellos no se definen solo por el sistema. Quizás yo me equivoque, pero yo creo que subjetividad es, normalmente uno dice subjetividad cuando uno piensa desde el punto de vista de la psicología. Como la psicología no es mi especialidad, yo prefiero usar el nombre que nombramos los sociólogos, usamos los sociólogos, que es la subjetivación. La subjetivación es el proceso contrario a la socialización. Y uno nace en un lugar donde las cosas ya están definidas. Las normas, los valores, todo lo que tiene que ver con la cultura, está definido, tus gustos, qué es lo que tú comes. Llegada a cierta edad, la gente puede ser crítico con las formas en las que ha sido criado, en las que ha sido formado. Y cuando la gente comienza sobre su socialización, se inicia un proceso de subjetivación. Y entonces la subjetivación puede derivar en dos cosas. Puede derivar por el lado negativo, que es, y ahí sí hay es un poco un aporte de la psicología, que es sobre todo la psicología freudiana, que es, mira, yo puedo hacer un acto de defensa, y entonces yo puedo rechazar aquello que no me gusta y encerrarme en mis creencias personales. O yo puedo hacer una sublimación. Una sublimación es decir, yo puedo ser crítico con aquello que no me gusta
pero yo propongo algo nuevo, es decir, que no me va a hacer ni daño ni a mí ni a los demás. La identidad es una relación, más que una, desde el punto de vista sociológico, más que una característica individual o algo de naturaleza personal. Okay. Siendo una relación, la identidad es lo que resulta cuando nosotros nos contrastamos con el otro. Ok. ¿Cómo tú dirías que se construye ese proceso de subjetivación? Ahorita que estamos hablando ya de eso más o menos. ¿Y cómo se aporta o cómo eso se afianza dentro de la comunidad? Voy a repetir, ¿cómo se construye entonces ese proceso de subjetivación? Y entonces, ¿cómo se traduce en la comunidad? Mira, es interesante el tema de la subjetivación y la comunidad. Porque en principio la comunidad es, así como la familia, es una de las relaciones que están fundadas normalmente sobre, son relaciones de lo que uno llama de tipo primario. Como en la familia los lazos de la consanguinidad, la comunidad normalmente se funda sobre los lazos primarios de la etnicidad, la raza, somos todos del mismo país, tenemos la misma nacionalidad, compartimos una cierta cultura, ¿no? Y normalmente estos aspectos primarios que pertenecen a la cultura son todos productos de la socialización, es decir, contrarios a la subjetivación. Un proceso de subjetivación que nazca en el seno de una comunidad significa que es una comunidad que no se funda solamente sobre los rasgos primarios de la cultura y la nacionalidad. Significa que la comunidad reconoce valores que son un poco más amplios y que normalmente son los valores que tienen que ver con la ciudadanía. Si todas reconocen que hay un valor universal que va más allá de eso y que es el valor de ser ciudadanos, es decir, que tenemos derechos que están regidos por la ley, gracias a la subjetivación podemos entrar a una relación comunitaria un poco más amplia y que está basada en los valores de la ciudadanía. Por allí quizás puede haber una relación entre la subjetivación y la comunidad. Pasemos entonces a la tercera pregunta. ¿En tu comunidad, Andrés, existen lugares que permitan construir y afianzar esos procesos? Vamos a hablar en este caso de subjetividad y de consolidación de identidad. ¿Okay? ¿Cuáles son esos procesos que tú puedes ver en la comunidad que puedan estar dejando abierta la oportunidad de que la persona pueda estar construyendo su identidad y todo lo que es su subjetividad o subjetivación? Puede tocar el tema también porque ya lo estamos hablando. En los 11 permite las asociaciones civiles, porque antes de esa fecha, después de la Revolución Francesa, con Napoleón, todo eso se prohibió, porque había mucho miedo a que las asociaciones conspirasen contra el gobierno. Pero después de 1911, aquí en Francia se creó una tradición muy fuerte de asociación. Y hay asociaciones que son hechas por franceses, pero que normalmente no son para promover valores franceses. Son, o para promover valores de una región de Francia, o para promover valores que son aceptados por en general cualquier persona, valores musicales, artísticos, del deporte, etcétera, ¿no? Pero también hay asociaciones de extranjeros, porque por supuesto los extranjeros tienen, ellos no están en su país, así que ellos temen perder su identidad, por lo cual ellos se asocian para mantener sus costumbres y sobre todo para que sus hijos vean de dónde vienen sus padres. Sin embargo, estas asociaciones, por lo que yo he visto aquí en donde yo vivo, estas asociaciones de extranjeros no buscan en ningún momento crear un conflicto con la cultura predominante local, que son los franceses. Son en general gente que se ha integrado muy bien en Francia, pero que ellos quieren que sus hijos sepan cómo son las cosas de donde ellos vienen, ¿no?
Eso lo hacen mucho Sí, los sí. argelinos, Perfecto. los marroquinos, y eso significa que dentro del espacio francés hay una suficiente tolerancia para aceptar la diferencia de los otros, siempre y cuando se acepten reglas mínimas, ¿no? Que son principalmente en Francia no violar la ley. ¿Qué lugares entonces permitirían construir subjetividad o identidad, justamente, tanto en familia como en el trabajo? ¿Consideras que estos son lugares que pueden ayudar a construir identidad? Sí, en principio todos los lugares, tanto el trabajo como la familia, como la comunidad, te permiten construir identidad, ¿no? Y entonces, entre cómo quiero que los otros me vean y realmente cómo me ven los otros, ahí es donde se juega la identidad, tanto en la familia como en el trabajo, en la comunidad, ¿no? Tú te defines de una manera y si la gente no lo acepta, normalmente va a haber problemas. Va a haber algún tipo de reacción negativa. Pero también está la identidad positiva, que es, una cosa es como yo quiero que me vean, y yo estoy consciente de eso, y otra cosa es como la gente me ve, pero también estoy consciente de eso. Y uno trata de conciliar ambas dimensiones, tratando de construir una relación positiva. Si uno logra hacer eso, normalmente hay integración. Por supuesto, siempre y cuando del otro lado, es decir, la gente que se relaciona conmigo, también está dispuesta a construir una relación positiva. Siguiendo entonces, ¿existiría alguna relación entre territorio, subjetividad y ese proceso de generación? ¿Crees que el territorio haga algo muy fundamental en ese proceso de formación de identidad? Claro que sí. Mira, desde las cosas más básicas, por ejemplo, te doy un ejemplo personal. Yo pago el impuesto local de la comunidad. Con ese impuesto, bueno, se arreglan las aceras, la calle, los parques. Yo hago mi parte. Sin embargo, yo no puedo elegir al alcalde. Yo no tengo derecho a elegir al alcalde. Yo me pregunto por qué, si yo cumplo mi deber ciudadano de pagar el impuesto. Sin embargo, la regla aquí, es decir, digamos, para usar la palabra técnica, por el lenguaje técnico que estamos usando, la socialización dice que aquí tú pagas el impuesto, pero por ser extranjero no eliges al alcalde. Si yo tuviese tiempo y consiguiese más gente que esté en mi misma condición y hacemos una protesta en la calle y llevamos un comunicado y una solicitud al Consejo Legislativo de la comunidad para decir, mire, nosotros aquí los extranjeros que pagamos impuesto local, quisiéramos tener el derecho, la retribución por haber pagado el impuesto, tener el derecho de elegir al alcalde. Eso significa que nosotros estamos realizando un proceso de subjetivación. Todas las relaciones que tienen que ver con los territorios, con la comunidad, por supuesto que tienen que ver con los procesos identitarios y de subjetivación. Hablaste justamente de las asociaciones que permiten generar esa identidad en París, con las asociaciones de extranjeros, como muy bien dijiste. No se trata de interponer una visión de la otra, sino simplemente mantener identidad, ¿no? Que eso era una pregunta que tocaba, la voy a saltar, ya hablaste de eso. Seguiré entonces con la siguiente. En los procesos de construcción de sujeto, de subjetivación, subjetividad, identidad, estamos hablando, en los procesos de construcción de eso, los medios de comunicación masivos forman parte de esa identidad, forman parte de esos procesos de identidad, o sea, ¿tendrían alguna influencia en ello? Sí, claro. Quizás yo voy a ser un poco pesimista, en el sentido, yo creo que como se trata de medios de comunicación masivos, es decir, se trata de consumo masivo, en general todo lo que tiene que ver más relacionado con los procesos de socialización, es decir, con meter a la gente en el canal del sistema, es decir, que la gente sea masificada. Todos debemos más o menos consumir lo mismo, es igual,
Así que si tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la identidad del lado negativo, es decir, con la identidad que nos refuerza cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos, y no pensar mucho en cómo los demás nos ven, ¿no? Y cómo conciliar esas dos cosas. La siguiente pregunta sería, ¿el contexto social en el que estás en el territorio serviría para construir esa identidad, el contexto social como tal? Sí, claro, claro. Mira, en los contextos muy adversos, es decir, donde hay guerra, o hay persecución política, o hay hambrunas, los procesos identitarios son muy difíciles. No tiene oportunidad así de organizarse para poder expresar sus intereses. Pero si tú te encuentras en una situación contraria donde la gente puede dedicarse a organizar actividades que son de sus intereses y a fomentar esas actividades y a difundirlas y a encontrarse con otros que tienen también el mismo interés y a federar intereses, en esos contextos sociales la identidad, la subjetivación, son procesos que se enriquecen y que hay mucha oportunidad para hacerlo. Pero en tiempos de crisis, normalmente la identidad y la subjetivación pasan a segundo plano. Ok. La última pregunta, Andrés, y creo que esta es un poquito más larga. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad, ¿sí?, de grupos minoritarios, ¿okay?, aporta a la comprensión del grupo social? Uno puede tener dos lecturas. La primera lectura más, digamos, más directa que a uno le viene a la mente es, mira, mientras más diverso el panorama social, intereses distintos, así que la gente tiene más oportunidades de decir, a mí me gusta tal tendencia musical, actividad cultural, y entonces yo tengo oportunidad de conseguir un grupo de eso. Mientras más diverso el panorama social, mejor para la gente, porque la gente tiene más oportunidad. Por supuesto, eso trae siempre el riesgo de que hay gente que se asocia para cosas malas, para ser racista, para cometer crímenes, para discriminar a otros. La segunda consecuencia es que si uno dice que los grupos mayoritarios, o sea, que el reconocimiento de la minoría pasa por el hecho de que la mayoría esté de acuerdo en reconocerlo, eso significa que la dominación que hay sobre la minoría es doble. La primera dominación es porque la minoría ya es minoría, pero la segunda dominación es que el reconocimiento de la minoría solo se da porque la mayoría quiere. Entonces es la mayoría que decide que te voy a reconocer. Y eso no debe ocurrir. Es decir, la mayoría, quiera o no, debe reconocer las minorías organizadas. Porque la minoría vale por ella misma y no por el hecho de que la mayoría quiera o no quiera reconocerla. Ahora, lo importante ahí es que la minoría es organizada. Si no hay organización de una minoría, normalmente no hay ninguna minoría. O sea, la minoría tiene que ser organizada y tiene que ser activa. Siempre hay unos límites. Y en principio creo que el límite no es complicado. El límite es que usted no tiene el derecho a hacerle daño a los demás. Cuando tú comienzas a hacerle daño al otro, ahí está, ya el límite se marcó. Exactamente, tus derechos terminan donde comienzan los míos. Sí, perfecto. Andrés, quisiera darte primero las gracias por esta oportunidad. Sé que, como dije, es muy difícil para ti hacer todo esto, pero en nombre de la UNAI y de mi persona especialmente, de verdad muchísimas gracias por este conocimiento que nos has dado. No, gracias a ti, William. Gracias a ti. Ok, hasta luego.